Lo que está seguro y confirmado es que Tyson Fury, el campeón lineal de peso pesado de boxeo, y Francis Ngannou, ex campeón de peso pesado de UFC, pelearán el 28 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita. El anuncio aclaró que la pelea se llevará a cabo en un ring de boxeo reglamentario según las reglas del boxeo, incluyendo 3 jueces de primera fila que utilizarán el sistema de 10 puntos. De allí en adelante todo cae en el terreno de la especulación, pero compartiré con ustedes lo que dicen algunos portales deportivos. Creo que de manera intencional habrá cierto vacío por algunos días para promover la polémica y hacer crecer la noticia. La página de ESPN dice que no está claro la cantidad de rounds, tampoco si el título de peso pesado del CMB de Fury estará en juego o si la pelea contará para sus récords de boxeo profesional. En el portal español Marca dice: la noticia la ha dado a conocer el periodista Mike Coppinger en ESPN. Ha hablado de un duelo entre ambos campeones el 28 de octubre en Riyadh, la capital de Arabia Saudí. Marca puede confirmar que el combate no será exhibición, sino que se trata de una pelea oficial en toda la regla. Pero el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo no estará en juego, por lo que ha dicho el promotor Frank Warren. La pelea irá a 10 asaltos, según ha confirmado él mismo. En cuanto a la bolsa, Marca ha podido confirmar las cifras acordadas. Entre los dos púgiles se repartirán una bolsa de aproximadamente $60 millones. Aquí no dice cómo se repartirán esos 60 millones y habrá 30 más para el ganador. El remate es un extra de 5 millones para quien consiga un KO. Si estas cifras se acercan a la realidad, ya Francis Ngannou hizo el negocio de su vida y todo lo que hizo por salir de la UFC y tener libertad para boxear, ya cumplió su propósito principal, que era asegurar su futuro desde el punto de vista económico, como él lo había dicho. Sí, su sueño era boxear y otras cosas, quería libertad, pero estaba claro que él consideraba que con el título de UFC ya había hecho legado y que de ahí en adelante lo que quería era conseguir dinero, estabilidad económica para su futuro. El diario AS comparte: Fury y Ngannou probablemente competirán en una pelea de exhibición que no será sancionada, pero aún no se han anunciado las reglas. De acuerdo con el periodista Mike Coppinger de ESPN, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aún no ha dado una postura sobre el pleito en donde estará inmiscuido el campeón de su organismo. Palabras más, palabras menos, esa es la información disponible sobre el combate entre Tyson Fury y Francis Ngannou al momento de grabar este video. Las reacciones de ambos peleadores al anuncio fueron las siguientes: no puedo esperar para volver a salir bajo las luces, dijo Fury en un comunicado. Tengo muchas ganas de mostrarle al mundo que The Gypsy King es el mejor peleador de su generación en una batalla épica contra otro maestro de su oficio. Mi sueño siempre fue boxear y boxear con los mejores, dijo Ngannou en su comunicado. Después de convertirme en el campeón indiscutible de peso pesado de MMA, por no decir UFC, esta es mi oportunidad de hacer realidad ese sueño y consolidar mi posición como el hombre más malo del planeta. Si bien la noticia fue un poco sorpresiva porque todo hacía pensar que el depredador tendría su debut en boxeo contra Deontay Wilder, ya que Tyson Fury se suponía que tenía otros compromisos, la idea original siempre había sido Tyson Fury. Fury y Ngannou habían coqueteado con un enfrentamiento desde el 2021 cuando Francis se hizo campeón de la UFC, y en abril del 2022 compartieron el ring luego de la victoria por nocaut técnico en el sexto asalto de Fury sobre Dillian Whyte en Londres para retener su título del peso pesado del CMB. Ese día, Big Francis Ngannou está aquí hoy, dijo Fury. Está en mi lista para noquear en una pelea de exhibición, como él quiera, en una jaula, en un ring de boxeo, guantes de UFC, podemos hacer que suceda. Creo que todos quieren verlo, refiriéndose al enfrentamiento. Es un monstruo de tipo, soy un monstruo de tipo, así que será un choque de titanes seguro. Más allá de que este combate sea real o de exhibición, esté el título en juego o no, aparezca en el récord oficial o no,
Esta es una victoria para Francis Ngannou, que ha logrado concretar un combate que le dará la solvencia económica que no iba a alcanzar en la UFC. Y eso es lo que Francis está buscando. El expeleador del UFC ya había asegurado su continuidad en MMA de la mano de PFL, con un gran cheque, y ahora acaba de confirmar la pelea de sus sueños. ¿Qué opinan ustedes de este combate entre Francis Ngannou y Tyson Fury? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que como siempre los estaré leyendo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.